Muy bien, continuamos aquí en el cuarto Simposio Internacional del Día del Suelo. A continuación vamos a tener la presentación del doctor Rubén Cejudo, quien es físico de profesión, hizo su maestría y doctorado en el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de Ciencias de la Tierra. Actualmente es técnico académico titular A en el Instituto de Geofísica Unidad Michoacán y se encuentra asociado al Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental. Sus líneas de investigación son el magnetismo ambiental aplicado a ambientes urbanos para monitoreo de metales pesados, así como el estudio arqueomagnético de suelos y artefactos arqueológicos de preclásico a posclásico de la región centro-occidente de México. El doctor Rubén Cejudo tiene un nivel 1 en el Sistema Internacional de Investigadores del CONACYT y tiene una producción de 23 artículos en revistas indexadas a nivel internacional, así como ha dirigido 6 tesis de licenciatura. Le damos la bienvenida, doctor. Puede comenzar entonces con su presentación. Muchas gracias, Amay. Pues muchas gracias a los que me invitaron a participar en este cuarto Simposio Internacional del Día del Suelo, la geografía del suelo, técnicas y aplicaciones a escala múltiple. Voy a presentar el trabajo Mapas en proyectos especialmente lineales, en este caso el polvo urbano de la Ciudad de México. Durante los próximos minutos les hablaré de la motivación que nos dio para realizar este trabajo enfocado a fuentes de contaminación de tipo lineal en el centro urbano, principalmente de la Ciudad de México. Les mostraré las técnicas que usamos para el desarrollo de la investigación. Les expondré cómo se planteó el muestreo de esta fuente de contaminación lineal que estamos empleando para hacer el desarrollo de nuestro trabajo, el proceso de recolección de muestras, los diferentes análisis que trabajamos en el laboratorio. En este caso utilizamos análisis de tipo magnético, de elemental, el tamaño de partículas, así como los diferentes métodos estadísticos que estamos usando y estamos implementando para el procesamiento de datos. Finalmente, dentro de la plática, les mostraré lo que serían las proyecciones de tipo cartográfico de los resultados obtenidos. Daré las conclusiones a los que hemos llegado de este análisis y algunos aspectos que podemos considerar en estudios futuros cuando estamos trabajando fuentes de contaminación de tipo lineal. Bien, el sujeto de estudio que tiene nuestra investigación pues es el polvo urbano. En este caso, pues es uno de los contaminantes que se estudian principalmente en todos los centros urbanos. El polvo urbano pues puede provenir de fuentes de tipo natural y de actividades antrópicas. Para definir el polvo urbano, pues bueno, vamos a considerar en ese sentido que es un material que está compuesto de diminutas partículas cuyo tamaño son menores a 500 micrómetros. El material puede también ser, por su capacidad de tamaño, puede ser suspendido en el aire y puede depositarse posteriormente en las superficies. La fuente de tipos naturales son partículas finas que provienen del suelo, en este caso que puede ser levantado por el agente que es eólico o el viento, puede provenir de erupciones volcánicas o incendios, y fuentes antrópicas como en el caso de emisiones por fábricas o emisiones vehiculares. El material particulado suele permanecer muy cerca de las fuentes emisoras y el agente eólico puede llevarlo a trasladarse y desplazarse lejos de esta fuente mediante los mecanismos de suspensión, saltación o arrastre. Esto va a depender mucho del tamaño de las partículas en que se estén desplazando a través de este agente eólico. Generalmente las partículas finas, las que tienen un tamaño menores a 10 micrómetros, pueden ser desplazadas fácilmente por el viento e incluso cuando están depositadas en la superficie, fácilmente pueden ser resuspendidas. ¿Qué tienen de características el material particulado fino que encontramos en la atmósfera? Bueno, este material puede permanecer en este ambiente por largos periodos de tiempo debido a las condiciones ambientales. Sin embargo, hay condiciones en las que puede favorecer su precipitación y en este caso su depositación en la superficie de las ciudades, donde va a generar una capa en la cual nosotros generalmente es lo que conocemos como el polvo o polvo urbano. Haciendo un estudio de las fotografías de microscopio electrónico de barrido, podemos identificar que el polvo urbano tiene una gran diversidad de morfologías, tanto para lo que es el polvo atmosférico como el polvo que proviene de las emisiones vehiculares o también de las plantas de energía.
Haciendo un análisis del espectro de energía de estas partículas, podemos identificar que existen contenidos elementales tales como aluminio, cromo, zinc, fierro, titanio. Y estos dos últimos elementos que acabo de mencionar, pues bueno, son elementos que forman los óxidos que tienen características magnéticas que pueden ser portadores de metales pesados dentro de sus estructuras. El polvo urbano suspendido en la atmósfera pues, contiene una gran cantidad de elementos que pueden dañar nuestra salud debido a sus características físico-químicas y de forma, en este caso, pueden alterar nuestro sistema respiratorio y cardiovascular. El daño a la salud pues va a depender mucho del tiempo en el cual estemos expuestos a él, así como a la cantidad de polvo que estemos inhalando. La diversidad de contaminantes que posee también van a ser un factor importante para la aparición de algunas enfermedades. Desafortunadamente, el polvo urbano contiene metales pesados que pueden provocar enfermedades que no son inmediatas, sino que pueden aparecer a lo largo de un periodo prolongado de tiempo. Entonces, este es uno de los problemas principales para la detección de enfermedades en el caso que estén asociadas a una intoxicación por metales pesados. Dado es la importancia de esta problemática, pues bueno, muchas de las ciudades y los centros urbanos pues están vigilando constantemente la calidad del aire por este peligro que representa la cantidad de material particulado fino. Este material tiene la característica de que puede ser fácilmente inhalado a través de nuestro sistema y parte de este material puede transmitirse a lo que serían las membranas del alveolo capilar y pasar al sistema circulatorio donde puede distribuirse por todo nuestro cuerpo. Los sistemas de monitoreo que actualmente contamos, generalmente, pues bueno, solamente estudian 5 elementos contaminantes principales, aunque existe una gran diversidad. Y la mayoría se centran en medir lo que serían los dióxidos o monóxidos de carbono, los sulfuros o componentes orgánicos que están suspendidos. Y una parte del sistema de monitoreo pues está enfocado a lo que serían materiales particulados finos, los cuales pueden contener, en este caso, metales pesados, como vimos en la fotografía anterior. En México contamos con un Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, el cual está diseñado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Este sistema pues reporta la calidad del aire en 29 estados de la República y cuenta con más de 100 estaciones de monitoreo. Sin embargo, no todas ellas tienen la capacidad de monitorear pues todos los diferentes contaminantes que hay en la atmósfera. Para el caso muy particular de la Ciudad de México, que se encuentra dentro del Valle de México, tenemos alrededor de 44 estaciones de monitoreo. 28 están en la Ciudad de México y 16 en el Estado de México. ¿Cuáles son las características de estas estaciones de monitoreo que conforman una red? Bueno, todas ellas están a una altitud promedio de 2.220 metros, más o menos 10 metros sobre el nivel del mar, como una referencia. Sin embargo, cuando hacemos una recopilación de la información en cuanto a cuál es la altitud con respecto del nivel del piso, tenemos una gran variedad de altitudes. Hay estaciones de monitoreo que están alrededor de entre 4 a 6 metros u otras que están entre 8 y 10 metros. Entonces tenemos un monitoreo de la calidad del aire pues un poquito dispar, ¿no? En el sentido con respecto del nivel del suelo. Si nos damos cuenta, pues bueno, el sistema de monitoreo solamente está enfocado a estos 5 contaminantes, pero que están en el aire. No hacen un estudio o un monitoreo del polvo urbano que está depositado sobre la superficie, y eso es uno de los problemas que nosotros queremos abordar. En ese sentido, ¿por qué? Porque como hemos visto, el material depositado sobre la superficie puede ser un reservorio de metales pesados, los cuales tienen la capacidad de resuspenderse fácilmente mediante el agente eólico. Haciendo un recuento de las emisiones contaminantes en el Valle de México, nosotros hemos identificado que el 37% de las partículas principalmente provienen de lo que serían fuentes de transporte y de la industria, y hay otro porcentaje importante que
proviene de lo que serían fuentes de tipo habitacional y otros. En este caso, otros pueden ser los incendios, en este caso forestales o incendios de fábricas. También el 51% de las partículas menores a 2.5 micrómetros, o consideradas en este caso PM2.5, provienen de fuentes principalmente del tránsito vehicular. Revisando los estudios de monitoreo de estas partículas finas, que al final de cuentas son los que son transportadores de metales pesados, pues bueno, nos damos cuenta que los niveles de concentración están siempre por arriba del nivel límite permisible propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Solamente en algunos años recientes la cantidad de partículas PM10 es la que ha disminuido, pero realmente es muy poco con respecto a ese límite anual que es un límite pues, de riesgo para la población. Prácticamente nosotros siempre tenemos una gran cantidad de material de partículas PM10 pues suspendido, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, las condiciones hacen que se depositen en las ciudades. Ahora bien, si nosotros consideramos en este caso una de las fuentes principales para hacer el estudio, pues consideramos lo que serían las fuentes de contaminación de tipo móvil. En este caso, los vehículos que tenemos en la Ciudad de México, que es una cantidad importante, más de 4 millones de vehículos circulando, pues bueno, generan una gran cantidad de tráfico vehicular. En este caso, las vialidades se convierten en fuentes de contaminación de tipo lineal por esa acumulación de vehículos. Entonces, bueno, ese material particulado que proviene de esta fuente, pues claramente va a estar depositado principalmente muy cerca de la fuente, en este caso, y por lo tanto de las vialidades, lo cual nos permite hacer pues una reconstrucción y un estudio de las características del material que está dentro de esta área de estudio y que pues, contamina, en este caso, la Ciudad de México. Estudiar la contaminación a forma muy global, pues bueno, tiene se involucra una gran cantidad de variables. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se comportan en este caso estas fuentes de contaminación lineales. Hemos hecho una recopilación en cuanto a cuánto tráfico hay en la Ciudad de México y cuál es su comportamiento. Sabemos que, bueno, las actividades de mayor afluencia vehicular, pues son en ciertos periodos de la actividad diurna, es decir, entre lo que serían 6 de la mañana a 9 de la noche. En este periodo, pues bueno, las principales vialidades tienen una gran carga vehicular. Entonces, bueno, nos hemos dado a la tarea pues, de ver cómo se comportan estas vialidades primarias en cuanto al contenido de material fino depositado en su superficie. Hay algunos estudios magnéticos que indican que en este caso del material que provienen de las fuentes vehiculares, que es rico en material de características ferromagnéticas, es decir, tiene una respuesta magnética alta, pues bueno, se acumula principalmente en estas vialidades, pero solamente en regiones entre lo que serían 10 metros como máximo de lo que sería la parte central de los carriles vehiculares. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo este material magnético de estas fuentes, pues bueno, reaccionan a lo que serían estas características magnéticas y cómo es que nosotros podemos hacer una interpretación en cuanto a que podemos determinar concentraciones de elementos a través de mediciones magnéticas. Pues bueno, en una pequeña muestra de polvo urbano que tenemos aquí, que podemos recolectar en casas o cerca de nuestro lugar de trabajo, si nosotros colocamos un imán fácilmente debajo de esta muestra, vamos a ver que hay una respuesta magnética y esa respuesta magnética la vamos a ver en términos de la concentración de materiales magnéticos que posee esta muestra de polvo o de suelo. Y pues si hacemos un análisis principal de los materiales que contiene, pues bueno, vamos a encontrar que hay una cantidad importante de materiales ferromagnéticos que conocemos como titanomagnetitas. Son materiales que contienen ferro y titanio. Si hacemos un escaneo de estos minerales, podemos ver que tienen sus concentraciones ricas en fierro y titanio, pero también están acompañados de lo que serían elementos pesados. Como un ejemplo tenemos aquí el cromo, ¿no? Que exactamente donde está la concentración de material magnético, también está la concentración alta de lo que sería elementos cromo.
¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que nosotros podemos determinar a través de una medición magnética posibles concentraciones de algunos elementos. Y esto se ha venido haciendo en varios trabajos alrededor del mundo. Y en México, pues no es la excepción. Tenemos estudios que nos indican una relación de mediciones magnéticas con la concentración de algunos elementos importantes de a considerar para la salud humana, como es el caso del cromo, del vanadio o del plomo. Estos generalmente tienden a tener una respuesta magnética proporcional a la intensidad o a la concentración de materiales magnéticos. Entonces, bueno, en los últimos años se ha venido gestando esta implementación de utilizar mediciones magnéticas para determinar la concentración de metales pesados como un medio alternativo, ¿no? Una técnica proxy de monitoreo. Una de las características también que tienen estos materiales magnéticos es que nos permiten hacer identificación de posibles fuentes, es decir, de procedencia, de saber si viene de alguna pieza en particular, en el caso de fuentes móviles, si provienen de los frenos o si provienen de las cámaras de combustión, ya que la respuesta magnética es muy característica que nos permite identificar fácilmente su procedencia o su origen. Entonces, bueno, esta es una ventaja importante que tiene adicionalmente una medición de estas características. Además de que nos proporciona, pues bueno, las variaciones en cuanto a alguna relación con las concentraciones de metales pesados, ¿no? Y que acompañado de las otras técnicas, como sería la microscopía electrónica de barrido, pues pueden ayudarnos a identificar de una forma mucho más fácil la presencia de metales pesados. Esto, pues bueno, viene como consecuencia a hacer un sistema o implementar un sistema de monitoreo que puede ser relativamente menos costoso en comparación de técnicas que se están utilizando actualmente para la determinación de elementos. Sin embargo, bueno, hay algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta para los estudios magnéticos, ya que bueno, generalmente pues el material magnético pues tiende a acumularse muy cerca de lo que serían las fuentes principales. En un estudio que se hizo en Polonia donde se establecieron muestreos de tipo perpendicular a lo que es una vialidad, vemos que la concentración del material magnético solamente está entre estos 10 metros, ¿no? Alrededor de lo que sería el trayecto de las carreteras o de las vialidades. Entonces, bueno, hay que considerar esto. No podemos hacer mapas generalizados, solamente tenemos estas pequeñas regiones alrededor del trazo de las carreteras o de los caminos. Entonces, en el caso de México, bueno, pues queremos implementar este sistema para ver si realmente funcionaba, hacer un monitoreo tanto magnético como elemental y si hay alguna relación. Y pues también, bueno, las mediciones magnéticas nos permiten determinar el tamaño de partículas. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de hacer un estudio de las vialidades, de las principales vialidades de la Ciudad de México. Vimos que tienen una característica importante y es que estamos teniendo una clasificación del tipo de transporte que circula en las vialidades de la Ciudad de México. En este sentido, pues bueno, las vialidades que están dentro de las ciudades las podemos clasificar en tipo de vialidades donde circulan transportes de tipo a motores a gasolina, a diésel, incluso podemos aislar lo que sería la parte de los circuitos cercanos a estas vialidades y parte de lo que sería el aeropuerto de la Ciudad de México. Para no hacer demasiado grande nuestro estudio y tener pues todas las variables lo más restringidas posibles dentro de esta orbe que es tan compleja, pues bueno, utilizamos una altitud en promedio entre 2.290 a 2.300 metros, que es la parte donde se encuentra pues la parte más plana de la ciudad. Haciendo un buffer alrededor o las zonas de influencia alrededor de nuestras vialidades de estudio, vimos que tenemos una población cercana a los 2 millones de personas. Y en promedio, pues generalmente en estas vialidades se contabiliza un tránsito vehicular de 5 millones de vehículos aproximadamente en trayectos de tipo mensual. Nosotros hemos levantado 59 sitios de estudio alrededor de estas vialidades, considerando también no solamente la parte
de los trayectos, en este caso, que son lineales, sino también hemos considerado muy a detalle lo que es el uso de suelo que se encuentran alrededor de nuestras vialidades. Prácticamente la mayoría de las zonas de estudios están sobre zonas de tipo habitacional, habitacional comercial o habitacional con oficinas. Para tener una idea de este tipo de zonas, pues bueno, aquí les coloco una pequeña figura para que visualicen el área de trabajo. En este caso, pues las vialidades contienen 6 carriles, 3 de ida, 3 de venida y un carril que es el cual está restringido para el transporte público en particular. Las vialidades todas tienen cinta asfáltica, tienen acera de concreto y la cobertura del suelo, que es escasa en la Ciudad de México, pues bueno, está en la parte central. En este caso, pues bueno, la cobertura del suelo pues puede ser no nativa del sitio, así que podemos tener ahí unas sorpresas si nosotros queremos hacer un monitoreo para ver características propias del suelo de algún lugar en específico, entonces puede ser que no estemos midiendo el suelo originario. También podemos visualizar dentro de nuestra fotografía que les presento que la acumulación del polvo está haciendo en las partes de las orillas, cerca de las banquetas. Ahí se puede visualizar la acumulación. Hay zonas en la Ciudad de México que tienen una cobertura de suelo, pero que no tienen una cobertura vegetal, y pues este suelo que está expuesto, pues bueno, es fácilmente transportado por agente eólico, ¿no? Y que contribuye al polvo urbano que podemos tener en nuestras zonas de estudio. Aquí hay una fotografía donde podemos ver cómo es el tipo de uso de suelo. En algunos casos, si nos basamos solamente en los mapas que nos dicen el uso de suelo que es de tipo habitacional, cuando vamos a las zonas de trabajo, pues realmente tenemos una combinación tanto de uso de suelo habitacional como comercial. Entonces, bueno, esto va a implicar mucho en la concentración de material por el flujo de vehículos que transitan principalmente en las zonas de área de tipo comercial. ¿Cuáles son los lugares que nosotros planteamos para hacer nuestro levantamiento? Tenemos esta gran complejidad en cuanto a usos de suelo, tipo de vialidades y de tránsito. Bueno, hemos escogido los sitios en donde tenemos cruces de avenidas, en donde están presentes los semáforos, ya que ahí es donde, pues bueno, tenemos una mayor acumulación de material, en este caso, de polvo urbano por el frenado y el uso constante de los motores. Hemos dividido nuestro trabajo, como ya mencioné, en varias vialidades que tienen un sistema de transporte muy característico. ¿Cómo hacemos un levantamiento para este tipo de trabajos? Bueno, hacemos una recolección a través de una pequeña sección de 1 metro cuadrado donde vamos a recolectar el polvo urbano, el cual se hace mediante la recolección con un recogedor y un cepillo plástico. Todas las muestras que utilizamos, pues bueno, las metemos en bolsas de plástico para su traslado en el laboratorio, en donde nosotros vamos a aplicar las diferentes técnicas de medición, tanto magnéticas como análisis de fluorescencia y de rayos X. El proceso se hace a través de una separación de material para tener una muestra homogénea, a través de mallas, en este caso, de tamices de número 10 para separar partículas de 2 micrómetros y en tamices 230 para tener un material fino de 63 micrómetros. El material para medición magnética se encapsula en pequeñas muestras de cubo acrílico y se llevan al estudio de laboratorio, en donde pues hacemos diferentes tipos de experimentos magnéticos para determinar la concentración del material magnético involucrado. Los análisis elementales se hacen a través de estudios de microscopía electrónica, a través de espectrometría de fluorescencia de rayos X, para determinar pues, las concentraciones de elementos principales. En este caso, nosotros nos focalizamos principalmente en 6 elementos. En este caso es el cromo, el zinc, el plomo, el vanadio, el cobre. Y todos ellos son analizados a través de pequeñas muestras que tienen alrededor de unos 5 gramos, utilizando un espectrómetro de fluorescencia de rayos X. Una vez que tenemos los datos, pues simplemente lo que hacemos es hacer una correspondencia a través de una muestra de calibración,
En este caso hacemos modelos de regresión para determinar cuál es la concentración real de los elementos que nosotros estudiamos. Como análisis adicional tenemos la medición de la cantidad de partículas medidas dentro de una muestra. Utilizamos 10 gramos de material para determinar cuánto es la concentración de material fino que tenemos en cada una de las muestras de polvo urbano recolectado. ¿Qué información hemos encontrado al hacer el estudio en estos trayectos lineales? Bueno, tenemos que el principal elemento que nosotros hallamos es el zinc, seguido de lo que es el contenido de plomo, de cobre, y tenemos la presencia de vanadio y cromo en concentraciones relativamente más bajas. Haciendo el análisis, en este caso un análisis ANOVA o análisis de varianza para las diferentes vialidades para el contenido de cromo, pues bueno, prácticamente todas las concentraciones mantienen su misma concentración, entonces no hay una variación importante en cuanto al uso de los tipos de vialidades. Con respecto a la comparación del contenido con lo que es la norma, bueno, en este caso medimos cromo total, la norma mexicana para los límites permisibles de cromo, pues están para cromo hexavalente. Pues bueno, es un polvo, es un poquito distinto a las características del suelo, pero como no hay una base de datos que nos diga el nivel de concentración para determinar si un sitio contaminado o no, pues utilizamos esta base. No está contaminado en este caso de cromo para las vialidades que nosotros estuvimos analizando. En el caso del cobre tampoco están con concentraciones por arriba de la normatividad. Y como dato curioso, para el plomo sí encontramos algunas muestras que sí rebasan la concentración del límite permisible. Entonces aquí sí tenemos la presencia de algunos lugares que tienen una acumulación por arriba de lo que se establece en la normatividad, que es de 400 miligramos por kilogramos para varios sitios en la Ciudad de México. En el caso del vanadio, pues bueno, aquí hay una gran cantidad de sitios que sí rebasan la normatividad en cuanto para polvo urbano comparado con la normativa del límite permisible del contenido de vanadio. Aquí prácticamente la mayoría de los sitios están contaminados por vanadio. En el caso del 100, pues bueno, también tenemos sitios que están por arriba de la normatividad que se esperaría para el contenido de este elemento. Y en cuanto al tamaño de partículas, pues bueno, hemos observado que el contenido de PM10 prácticamente es homogéneo, todos dentro de lo que sería valores relativamente entre el 27 y 28% de concentración en promedio para una muestra de 10 gramos, es decir, dentro de esta concentración de peso de la muestra empleada, pues bueno, prácticamente casi un tercio de la muestra es de material fino. En el caso de partículas mucho más finas de 2.5, hemos observado que muestras que provienen específicamente cercanas a lo que es el aeropuerto de la Ciudad de México tienen una concentración elevada de materiales finos. Este dato también se comprueba con algunas mediciones magnéticas que pueden distinguir el tamaño de partículas finas, que nos distinguen fácilmente que la zona del aeropuerto es un productor importante de partículas o de materiales finos en el ambiente. Haciendo una comparación con algunos otros datos de estudio dentro de la ciudad, en este caso, pues bueno, comparamos que hay un estudio mucho más antiguo del contenido de metales pesados y de material magnético, y pues bueno, las concentraciones pues realmente no han cambiado mucho, se mantienen relativamente estables. Entonces, bueno, tenemos esta afluencia de material dentro de la zona, pues bueno, simplemente con a lo mejor posibles desplazamientos por el agente eólico, pero en concentraciones pues se mantiene relativamente igual, ¿no? A un estudio que se hizo en el 2015, cuando nuestro estudio pues se hizo en el 2017. Hemos hecho relaciones para ver si es posible establecer estos sistemas de modelos de regresión lineal a través de métodos magnéticos, y pues bueno, sí hemos tenido algunas relaciones para los metales como el cromo, el plomo, y el vanadio y el zinc. Entonces, bueno, es claro que se pueden utilizar mediciones magnéticas para determinar la concentración de metales pesados.
El análisis que hicimos posteriormente para determinar el comportamiento de forma lineal a través de la concentración de los elementos y de metales pesados, pues fue a través de un modelo de geostadístico, utilizando en este caso modelos direccionales en dirección norte y sur, debido a la constitución de nuestros trayectos viales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que encontramos ya haciendo nuestras modelaciones, en este caso de nuestros mapas? Tenemos una acumulación importante de material magnético, principalmente en la zona del aeropuerto, en esta región, y en las zonas donde tenemos una presencia mayoritaria de semáforos, es decir, los semáforos parece ser que es un factor importante para la concentración de material magnético. Haciendo un análisis con respecto a la cantidad de vehículos que se desplazan en nuestros circuitos de estudio, pues vemos que exactamente las zonas de mayor tráfico vehicular son las que tienen igual también una mayor concentración de material magnético. Para el caso del contenido de elementos, en el caso del plomo, pues bueno, vemos una pequeña relación espacial en cuanto al contenido plomo con el contenido de material magnético. En este caso, pues bueno, ya habíamos visto mediante el modelo de regresión que eso era algo que era factible, ¿no? Y espacialmente, pues bueno, se comprueba que hay una relación entre estos elementos y el material magnético. En el caso de las concentraciones de cromo y de zinc, pues bueno, prácticamente son exactamente las mismas. Entonces, bueno, el cromo, el zinc y el plomo, pues bueno, tienen una relación directa con materiales particulados que provienen de fuentes móviles, en este caso de los vehículos. Haciendo un estudio para lo que es la concentración del cobre, bueno, tenemos una región, en este caso importante, de acumulación de material, pero bueno, solamente está focalizada en una región donde tenemos una concentración importante de comercios. Entonces, probablemente el contenido de cromo esté más asociado más a cuestiones del espacio de uso de suelo que a las cuestiones de las fuentes móviles. La concentración en cuanto a las partículas finas, pues bueno, aquí hay un dato, como ya habíamos visto, que la zona del aeropuerto pues es la que tiene la mayor concentración de material fino, así como una zona importante de un parque industrial que está en el norte de la ciudad, como las principales fuentes de material. Haciendo un poco más específico, en la parte del aeropuerto se ubican dos áreas principales en las cuales se está haciendo la emisión de partículas finas. Una es en la zona de traslado de abordaje de los aviones y el otro es la zona de despegue y aterrizaje del aeropuerto. Estos son sitios muy puntuales en donde la acumulación de material fino, en este caso de PM2.5, está siendo bastante influenciado por la actividad probablemente de los aviones. Hemos hecho análisis de componentes principales para identificar si hay algunas similitudes entre los datos que nosotros hemos encontrado y pues bueno, hay algunos indicios que nos indican que el material, en este caso fino, pues tiene mucha relación con el material fino de materiales magnéticos. Entonces, pues este parece ser también un buen indicador para determinar las posibles fuentes y ubicaciones. Entonces, en general, nosotros podemos identificar a través de mediciones magnéticas pues posibles concentraciones tanto de elementos pesados como el contenido de material fino. ¿Qué queda por hacer en un futuro? Pues bueno, queda probar en este caso el uso de algoritmos de Machine Learning para determinar si es posible determinar no solamente concentraciones, sino también identificar si es posible obtener lo que serían sitios que estén contaminados de forma global, utilizando lo que serían los índices de contaminación o de carga de contaminación. Entonces, bueno, vamos a implementar un sistema de redes neuronales para ver si esto es factible, así como también un árboles de decisión para ver la posibilidad de identificar a través de mediciones magnéticas estas posibles zonas de acumulación de material magnético. Una de las cosas importantes que hemos visto, pues es que, bueno, estos estudios deben de ser focalizados para cada área de estudios. No podemos utilizar un sistema generalizado para determinar
La contaminación, digamos, lo que ocurre en Ciudad de México no se puede comparar magnéticamente con otra ciudad. Cada uno de ellos, pues bueno, tiene características importantes que se deben de considerar para los análisis de este tipo. Y bueno, pues finalmente pues les agradezco su atención y pues este trabajo se desarrolló en conjunto con una gran cantidad de investigadores y de estudiantes que nos apoyan en el laboratorio para realizar este tipo de trabajo. Y pues bueno, con esto termino mi presentación, pues muchas gracias a todos por ponerme este pequeño rato para que puedan escuchar parte del trabajo que realizamos en el Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cejuda. Vamos entonces a proceder con algunas preguntas que hay en redes sociales. Nos dice Laura Leal Marín que si depende de mucho de las tareas de limpieza, de si son calles limpias o sucias, además de la densidad de vehículos. Supongo la acumulación de polvo. Sí, supongo Entonces, que es la cantidad. sí, depende mucho de la limpieza. Generalmente en la Ciudad de México, pues la cultura de la limpieza de las áreas, en este caso de los frentes de calle, pues se ha perdido mucho, entonces la acumulación de polvo pues se ha ido en incremento. Entonces, sí depende en este caso si son muy limpias o muy sucias. Entonces, ello nos va a llevar a una acumulación y por lo tanto muy posible la acumulación también de elementos potencialmente peligrosos, ¿no?, para la salud humana. Nos comenta que fue una estupenda charla también. Gracias. Al parecer hay una pregunta más. Nos dice Natalia que es una excelente plática y nos pregunta si existe alguna manera de disminuir la cantidad de material magnético en las calles. Bien, bueno, el material magnético por sí no es dañino, o sea, no es peligroso. Es peligroso porque proviene de una fuente que pueda adicionarle los metales pesados, ¿no? En este caso, puede haber algunas formas de hacer una disminución o de hecho se puede utilizar para hacer una limpieza, ¿no? En este caso, como vimos en una de las diapositivas, utilizar un imán podría hacer la remoción del material magnético y a su vez el contenido de metales pesados, que esa es la importancia, ¿no? Hacer la limpieza o el almacenaje de estos metales pesados. De hecho, esta técnica ya se está utilizando para el tratamiento de aguas residuales. Entonces, se utilizan partículas finas magnéticas para hacer la remoción de metales pesados en ambientes acuosos. Muy bien. También dependerá entonces del tamaño que tengan esas partículas, ¿no? Sí. El riesgo que puedan representar. Ok, al parecer son las únicas preguntas que tenemos hasta el momento. Entonces, le damos mucho las gracias al doctor Rubén por acompañarnos y presentarnos esta interesante charla. Y si no hay más que decir por ahora, nos despedimos y volvemos en un momento con la siguiente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.